arrancar dándole nuevamente la bienvenida a todos y todas a este evento de networking guiado. Estoy muy contento de estar aquí. Como decía mi amiga y colega Valentina, este es un esfuerzo que busca traerles a ustedes información de valor, información de actualidad, información que les haga reflexionar y soñar. En el mundo que vivimos, que es tan cambiante, a veces es medio abrumante poder mantenernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y esta presentación busca darle algunas informaciones, algunas ideas que ustedes puedan poner en práctica para desbloquear sus ventas, que es el objetivo. Agradecerle a la Cámara de Comercio, esto es importante, a la Cámara de Comercio Hispana de Dallas, a Greoka Productions y a todos ustedes que están aquí, a mi socio Salvador Medina, que está acompañándome también, por la oportunidad. Tenemos aproximadamente 35 minutos, así que vamos a arrancar. Yo creo que algo importante antes de darle las pautas, la estructura que vamos a llevar hoy día en la presentación. Ustedes y sus clientes son bombardeados, diariamente con al menos unos 237, 238 y en algunos casos hasta 5,000 estímulos digitales. Alertas de redes sociales, mensajes de WhatsApp, Slack, en fin, ustedes saben, ustedes al igual que yo tienen todas estas aplicaciones instaladas en el celular. Y sus negocios, los servicios o productos que venden, compiten por tener un espacio en la mente de esos clientes. Esta presentación busca estructurarles el mensaje en 5 fases, no necesariamente todas conectadas, pero que en cada uno de estos 5 bloques que les voy a compartir hoy van a poder encontrar información que les va a ayudar a repensar, en algunos casos, la manera en que están llevando adelante sus negocios. Entonces, la agenda para hoy, primer bloque, y vamos a ir con cierta velocidad porque el tiempo es corto y quería darles la mayor información posible. Oportunidades en la era digital. 2, estrategias digitales para detectar oportunidades rentables. 3, datos que ayudan a tomar mejores decisiones. 4, embudo de ventas como herramienta de crecimiento. Y 5, storytelling con inteligencia artificial para conectar y vender. Oportunidades en la era digital. Vamos a poner las cosas en perspectivas. Yo creo que nosotros necesitamos, los seres humanos, a veces un baño de humildad. Porque a veces creo que sobreestimamos nuestras capacidades. La persona promedio tiene la capacidad ideal de leer aproximadamente 750 libros en su vida. Existen 130 millones de libros en el mundo. ¿Qué significa? Que los seres humanos tenemos, idealmente, leyendo 750 libros, que son bastantes, un 0.00058% de capacidad de consumir, leer los libros que hay disponibles. Pero vamos a ponerlo incluso mucho más dimensionado. En el universo de datos digitales existe información que suma aproximadamente 175 zettabytes. Zettabytes. Un zettabyte tiene 21 ceros. Para que a los que no saben tengan una idea de qué hablo. ¿Qué significa? 1.4 billones de veces más del contenido, del material, de la data que existe de los libros. Hay más información de la que los seres humanos podemos procesar y manejar. Y es allí donde la era digital presenta muchas oportunidades para nosotros. La revolución de la inteligencia artificial ya está aquí. Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Ellos decidieron en el 2023 hacer un estudio interesantísimo que me pareció bueno compartírselos. En Estados Unidos, un médico le toma 20 años en formarse. Entre
la parte académica, la parte profesional, la residencia. Seguramente aquí habrán algunos de ustedes que serán médicos o tendrán familiares médicos. En nuestros países, también América Latina, toma bastante tiempo. Y en el 2023, Harvard Medical School, utilizando el chatbot ChatGPT, logró descubrir que la inteligencia artificial superaba a los médicos en el diagnóstico correcto de las enfermedades. Los médicos tenían una efectividad del 74% en el diagnóstico de las enfermedades cuando se le presentaban los casos. El chatbot, 90%. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer algo, dicen los que lideraron el estudio. Vamos a darle el chatbot al médico. O sea, le vamos a dar al médico que tiene experiencia, tiene su sabiduría ya de los años de ejercicio, y le vamos a dar el chatbot para que tenga más ayuda para ver cuáles son los resultados. Ustedes dirán, ¿cuánto creen ustedes que subió o mejoró el médico en su diagnóstico ya con el chatbot en mano? 95, 99, 76%. ¿Por qué un médico, luego de tener el chatbot a mano que le podía ayudar a procesar de manera mucho más rápida información para poder hacer un diagnóstico correcto, solo subió? Y es por un factor y un sesgo natural al ser humano. Ese sesgo que tenemos a sobreestimar las cosas que hemos aprendido a través de la instrucción académica o el entrenamiento que hemos recibido a través de los años. No importó que el chatbot le dijera al médico que a lo mejor algo estaba mal, él o ella confiaba en esa experiencia, en ese conocimiento. Entonces, esto para ponerlo en contexto. Ahora, el Foro Económico Global sacó el Future of Jobs Report, el reporte de qué va a pasar con los empleos en el futuro. Acaba de salir, hace un mes y medio, 2 meses atrás. Y fue interesante, en este cuadro rapidito se los explico. En celeste están viendo las habilidades, el núcleo de habilidades que van a cambiar en los próximos 5 años. Y el color azul más oscuro son las habilidades que se van a mantener vigentes dentro de los próximos 5 años. Enfocándonos en el 2025, del 2025 a 2030, de cada 10 habilidades que tienen ustedes, 4 ya no van a estar vigentes o no van a ser útiles como lo son hoy día. A esa velocidad están cambiando las cosas. Pero ¿qué más nos dice el Foro Económico Global? Le preguntaron a todos estos líderes empresariales, oye, pero ¿cuáles son las habilidades esenciales? Tú que estás liderizando el mundo de las empresas, ¿cuáles son esas habilidades que son importantes? Y ustedes lo ven, vamos a comenzar arriba para abajo. La número 1, en el 69% de los entrevistados consideraron que el pensamiento analítico era una habilidad crucial para la fuerza laboral del mundo en que vivimos. Habilidad blanda, soft skill. 2, resiliencia, flexibilidad y agilidad, el 67% de los líderes empresariales. Otra habilidad blanda. 3, liderazgo e influencia social. 4, pensamiento creativo. 5, motivación y autoconciencia. Y 6, la primera habilidad dura de las que votaron todos estos empresarios, que era educación tecnológica, ¿no? Ser una persona letrada en tecnología, siquiera específicamente. Y ahí yo, viendo de abajo para arriba, mira lo curioso, a mí me llamó la atención, la 19, multilingüismo, que seas políglota, que hables varios idiomas, está en número 19 con el 23%. Interesante, porque antes hablaba varios idiomas, era wow, será una ventaja competitiva desde el punto de vista laboral. Y mira qué tanto abajo, programación, mira la 23, solo el 17% considera. ¿Y por qué? Porque los distintos estudios y todo lo que está ocurriendo hoy día con la inteligencia artificial demuestra de que esa función, ese trabajo específico, es uno de los que va a ser más impactado con la automatización. En inteligencia artificial existen 2 posibilidades: automatización o inteligencia aumentada. Augmented Intelligence or Automation. Todavía el 57%, como lo van a ver más adelante, de las personas que usan los LLMs, ChatGPT, Claude, Gemini, cualquiera de otras, BART, bueno, BART yo no sé si todavía está vigente, DeepSeek, que acaba de salir,
el 57% lo usa para aumento de la inteligencia, es decir, el ser humano apoyándose en la inteligencia artificial para poder lograr pues, funcionar mejor en el mundo en que vivimos. Solamente el 43% es automatización. Hay un dicho en mi tierra, soy panameño para los que no saben, cuando llega alguien que está en un grupo de gente y lleva a alguien que caía mal, no sé si usted le decía, y decían, bueno, yo no lo decía mucho, pero mis amistades lo decían, éramos mucho y parió la abuela. Un dicho bien coloquial de nuestros países. Bueno, yo tuve una experiencia de eso. Yo te he abrumado, Dios mío, tengo que prepararme. Me metí a estudiar, no me puedo quedar atrás, no. Hice estudiando, tratando de mantenerme actualizado. Y me voy a Austin, Texas hace 2 semanas. Estoy en mi hotel, estaba en un evento. Me voy a meter bajo mi hotel y pido un Uber para ir al centro de convenciones. Y me llegó a recoger un auto sin chofer. Se lo juro que no pedí un auto sin chofer. Llegó un auto y yo buscaba porque decía, esto no puede ser. Estaba un auto prendido enfrente, pero sí podía ser. Y yo no sé si va a escuchar. Ese soy yo grabando con el auto llevándome al centro de convenciones. Me está diciendo que la experiencia era futurística, que tranquilo, vas a estar bien. Yo estaba nervioso, yo estaba aterrado y medio alegre. Era un conflicto raro. Me mandó a poner cinturón de seguridad. O sea, parece mentira. Y todo yo voy a salir ahí ahora en el video para que vean que no es que es ver grabando. Dice que no te pueden, o sea, puedes hablar lo que quieras, que ellos no te pueden ver, ellos no te pueden escuchar, sí te pueden ver, para que uno no tocara el timón. Ese soy yo, sorprendido. El humano sorprendido con el robot, porque como ustedes saben, el sistema que opera y que permite que la inteligencia artificial, que los autos autónomos funcionen, es exactamente la inteligencia artificial a través de este sistema de análisis con unas cámaras que tienen arriba. Yo, por ejemplo, cuando iba por la línea de seguridad, se veía la gente pasando y el auto sabía que había alguien en la línea de seguridad y tú vas viendo todo lo que ocurre. Entonces, ahora, les he dicho mucha cosa para llegar aquí. Tienen que comenzar a integrar en sus organizaciones la inteligencia artificial. Hay niveles. Y he preparado este cuadro inspirado en un cuadro de un programa en el que estuve con la Universidad MIT, en donde tenemos en el eje Y la complejidad de la implementación de la inteligencia artificial y en el eje X tiempo, costo y madurez. El primer nivel es prompt engineering. Todos tienen que saber prompt engineering. En el futuro, negocios, trabajo, como ahora nadie le pregunta si sabe usar computadora, a nadie le van a preguntar si sabe darle instrucciones a un robot. Le digo robot, LLM, Large Language Model, básicamente sistemas de inteligencia artificial que operan a través de redes neurales. Es un tema que suena muy complejo, pero es replicar la estructura de las neuronas del cerebro humano para predecir la siguiente palabra en cualquier frase. La inteligencia artificial es un sistema que predice de manera muy precisa. Es eso. Suena sofisticado y todo, pero es un sistema de predicción. Escogen la opción más probable a través de las redes neurales. Prompt Engineering, tienen que aprenderlo, instrucciones. Retrieval Augmented Generation. Ese es el siguiente nivel natural. Quiero un chatbot para mi empresa, para atención al cliente, para que los clientes estén contentos y se les resuelvan todas sus necesidades. Eso se hace a través de una cosa que se llama los RAGs, que básicamente es conectar el robot, el LLM, ChatGPT, a una base de datos de vectores. Las bases de datos de vectores son bases de datos, es decir, bases que acumulan información, pero la indexan a través de la asignación de un número para representar palabras, imágenes. Entonces, la palabra rey es 01, 05, 08. La palabra reina es 02, 06, 09. Y se agrupan las palabras por la similitud o la cercanía, y es lo que permite que la inteligencia artificial opere, recoja información y la pueda generar. Así dicho, muy rápido, cualquier cosa igual podemos hablar después, que se nos acaba el tiempo, pero por ahí va la cosa. Fine tuning es otro mecanismo, es un nivel mayor donde modificas el modelo. En el otro no estás modificando el modelo, estás interactuando.
En el fine tuning modificas el modelo y les voy a mostrar un ejemplo de tecnología donde el modelo se modifica para ser especialista en temas muy específicos. Y de último, construir tu propio LLM. Aquí creo que nadie va a hacer un ChatGPT, son varios cientos de millones de dólares y no es necesario, porque con los que existen y con lo que le acabo de mencionar de fine tuning y retrieval augmented generation, tiene lo que necesita. Ejemplo de el uso del nivel de RAG, Retrieval Augmented Generation, Klarna. ¿Cuántos conocen aquí la compañía Klarna? ¿Cuántos están comprando? Todo el mundo. Klarna, tú dices, paga en 10 pagos, en 5, en 4. Esto. Qué rico, dilatas el momento de pagar todo. La sensación es que es tremendo invento, la verdad, el mundo financiero. Esta compañía sueca incorporó la inteligencia artificial y dice, después de usarla, mire lo que ocurrió con nuestra empresa. Manejamos 2.3 millones de conversaciones, 2/3 de los chats de servicio al cliente de Klarna, a través del sistema de atención al cliente automatizado. Está haciendo el trabajo equivalente a 700 agentes de atención al cliente de tiempo completo. Imagínense, ¿cuánto costaría tener esos 700 agentes de tiempo completo? Está a la par con los agentes humanos en lo que respecta al puntaje de satisfacción del cliente. Es más preciso, lo que lleva a una caída del 25% de las consultas repetidas. O sea, resuelven los casos de los clientes en menos de 2 minutos en comparación con los 11 minutos anteriores. Está disponible en 23 mercados, 24 horas al día, 7 días a la semana y se comunica con en más de 35 idiomas. Generó un estimado de 40 millones de dólares en ganancia en 2024. Interesante. Inteligencia artificial, Retrieval Augmented Generation. Esa palabra que te enredada, la primera vez que la escuché suena rara. Esto va a ser como cualquier otra palabra común dentro de unos años porque es la manera en que podemos lograr darle la vuelta a uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial. Y es que su entrenamiento está hecho con data que normalmente tiene un corte de información o que normalmente no utiliza o no tiene información de tu propia empresa. La base de datos de vectores permite darle un universo adicional de data a la inteligencia artificial para que la puedan poner a disposición de sus empresas. Perdón. Esto es okay. Affidavit Master es un ejemplo de fine tuning. Es un software as a service, un SaaS para abogados de inmigración. Cuando un abogado de inmigración está haciendo un trámite llamado perdón o el waiver, hay un documento clave que esos abogados necesitan generar para poder lograr persuadir, convencer o demostrar el daño extremo que le causa al ciudadano americano que tiene un familiar calificado que está potencialmente por ser deportado, es deportable o no le permiten regresar. Entonces tienes que redactar un documento donde tú pruebes ese daño extremo. Affidavit Master, una compañía creada por mi socio Salvador Medina y mi persona, permite a los abogados de inmigración tener acceso a una herramienta que les ayuda a redactar un documento que si no pararas entre revisiones y demás te puede tomar quizás 10 horas, entre que lo hace un paralegal, que lo revisa el abogado, unas 10 horas o más, en aproximadamente 25 minutos. La industria del derecho es una de las industrias con más oportunidades de automatización que existe. Campanita. Terminamos el primer bloque. No vas a ser, en resumen, reemplazado por IA, sino que vas a ser reemplazado por alguien que sepa usarla mejor que tú. El mayor temor de la gente, nos va a reemplazar. Te va a reemplazar tu amigo o amiga de al lado que sí tiene la disciplina, la dedicación y la perseverancia de prepararse para poder enfrentar mejor los cambios que se están dando, que como saben son constantes. Y pasamos rapidito al bloque número 2. Número 2, detectar oportunidades rentables. Oye, presten atención, al final voy a tener un regalo para ustedes, se me había olvidado. Pero si prestan atención, compré un libro para regalarlo, un libro que compré en algún momento para mí, decidí comprar uno para regalarlo,
para todos los que están emprendiendo o que están pensando en emprender. Se llama The Lean Startup de Eric Rice. Es espectáculo. Si ya lo ha leído alguien, entonces no responda a la pregunta para que se lo gane alguien que no ha leído el libro, pero para que sepan. Voy a hablarles de Bioptimizers. Bioptimizers es una de las empresas líderes de suplementos alimenticios en los Estados Unidos. Fundada por dos personas, uno de los cuales es amigo mío, Matt Gallant y Wade Lightheart. Ellos, de hace 20 años, tenían el sueño de transformar la calidad de vida de las personas a través de la salud, a través de suplementos alimenticios de calidad. Comenzaron vendiendo unas enzimas digestivas y ganando $100,000 al año, y están aproximadamente hoy ya vendiendo unos 80 a 100 millones de dólares al año. Bioptimize hizo algo interesante, de los cuales, le había comentado, suplemento líder, productos clave, tienen un magnesio espectacular, el mejor en mi opinión que existe en el mundo, que tiene 7 tipos de magnesio en una pastilla. Es poco común, cuando vas a la farmacia siempre es un tipo de magnesio por cada pastilla, que es lo normal. Y bueno, están con más de 60 millones de dólares de factura. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de mis amigos de Bioptimizer, de Matt y de Wade? Más allá de su visión y de lo capaces e ingeniosos que son, es que en algún momento manejamos un proyecto con ellos en donde usaron la inteligencia artificial y el email marketing para poder mejorar la efectividad de sus campañas. El email marketing suena medio aburrido, lo que redes sociales. El email marketing es poderoso, que tiene una característica. En cualquiera de las fases del funnel de ventas lo puedes utilizar. Es una flexibilidad interesante. El funnel de ventas, que lo van a ver más adelante, este embudo comienza con el descubrimiento, ¿no? El awareness stage, y termina con la conversión, con la decisión. Es una herramienta poderosa para cualquier empresa que trate o quiera ser relevante en el siglo XXI. Y se trata no solamente de campañas, se trata también de cuando vendes un producto, tu cliente debe recibir un email de agradecimiento. Gracias por comprar mi producto. Aquí te recuerdo que le reafirmas los beneficios. O sea, no se trata nada más de hacer una campaña, sino usar el email como una herramienta poderosa. Ahora, ¿por qué fue interesante lo que hizo Bioptimizer? Por este señor. ¿Quiénes lo conocen a él? Se le borró un poco la cara. Es un problema técnico, la cara salía completa. Ese es Jerry Seinfeld, comediante muy popular, conocido aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver Jerry Seinfeld con Bioptimizer? Hicimos un experimento interesante. Agarramos un correo y lo publicamos, lo enviamos con el tono regular de Bioptimizer. El tono es el tono de la marca normal, y decidimos, mira, salió la cara después. Un email con el tono regular. Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento. Vamos ahora a poner el mismo email, pero con un tono de Jerry Seinfeld. Y vamos a ver qué pasa. Un pequeño experimento, un A/B test. Como saben, estas pruebas que uno hace para ver qué pieza de contenido tiene más efecto. Si uno hace una página web o un landing page y asume que la que hizo, porque a mí me gusta, está bonita, es la que funciona. ¿Qué tal si haces otra, haces 2 y montas una campaña y ves con cuál los clientes tienen un mejor engagement, se involucran, se activan, tienen más click-through rate? Eso es algo que los invito a que hagan mucho. Prueben, jueguen, ensayen, no se queden satisfechos con la primera versión de lo que estén haciendo. Esta campaña de email generó aproximadamente el email. Esta prueba, el email de tono regular generó aproximadamente $2,000. El email con tono Jerry Seinfeld, que nunca se había usado, generó $6,000. Fue una pequeña muestra, fue un pequeño test, pero el mensaje detrás es contundente. El uso de la inteligencia, porque obviamente no es que uno se conoce el tono de Jerry Seinfeld, lo escribe, puede escribir el email completo, pero tú le puedes asignar a tus emails tonos distintos utilizando la inteligencia artificial. Y eso puede ser la diferencia entre generar $20,000 o $60,000 o $2,000, $6,000. Tiene un impacto importante. Y el email marketing es una estrategia rentable y duradera. Es una conversación individual. Siempre acuérdate de eso. Cuando estás escribiendo un email, cuando tienes una página web, estás hablando con una persona. Uno de los máximos o más constantes errores que comete la gente es hablar con varios, colectivamente. Ustedes, no, eres tú. Tus problemas, tus necesidades, tus sueños. Es sumamente importante. Los asuntos, el subject, tienen que llamar la atención.
No pueden tener cualquier cantidad de caracteres. Tienen que tener cantidad de caracteres que se adapten a celular, que es el tercer consejo que les doy. Optimiza siempre tus emails para dispositivos móviles, porque por lo menos el 84% de las personas revisan sus correos electrónicos en el celular. El error que comete la gente es que prepara los emails para que lo lean en una de estos. Error garrafal, obviamente por un tema. Llegamos al resumen de la parte 2. El email marketing es una estrategia para construir relaciones personalizadas y de valor con los usuarios a través del correo electrónico con objetivos diversos que pueden incluir educar, fidelizar o generar acciones concretas como la venta. Ahora voy a hablarle de nuestro tercer bloque, tercer mensaje de esta presentación. Datos que ayudan a tomar mejores decisiones. Tengo un podcast que se llama Decisiones que Cuentan. La decisión es todo. El ser humano al final, la vida, vivir, ¿no? Hay un libro, creo que era Sábato, de El valor de elegir. O sea, algunos eligen normalmente mal y otros eligen normalmente bien. Las bases, los valores y todo lo que recibimos en nuestras casas es lo que nos permite escoger bien en la mayoría de los casos. Y les hago una pregunta: ¿cuántas decisiones tomas en tu negocio basadas en intuición? ¿Cuántos de ustedes deciden en base a intuición? Yo siento, hombre, yo estoy convencido, yo creo, por supuesto, o sea, es lógico. ¿Cuántos de ustedes se ríen allá? ¿Por qué se ríe? Lo ha vivido, ¿verdad? Es mal, ¿qué voy a validar? No, hombre, pero es que obvio, oye, sí, mira, el vecino lo está haciendo, tachá. Y asumimos que muestras pequeñas, que sabemos que la muestra en estadística es importante. Si tú tienes una muestra muy pequeña, ya todos sabemos que las muestras estadísticamente pueden resultar irrelevantes o insignificantes. Entonces las muestras tienen que ser importantes y uno de los errores que más cometemos es ese: sobreestimar o apoyarnos mucho en eso. Ahora yo le quiero hablar del problema invisible. Y el problema invisible se lo voy a contar de la perspectiva de mi amiga Cristel Calix, propietaria de Breathtaking Beauty Spa. Excelente spa aquí en Dallas, salón de belleza y todo el tema, principalmente femenino, que ya acá vemos más hombres que vamos de vez en cuando ahí a hacernos algunas cositas, pero sí, principalmente femenino, clientela. Exitoso el negocio, pero los lunes muerto. ¿Cuántos aquí han tenido un negocio que el lunes está muerto? ¿En algún momento han tenido lunes malos? ¿Alguien aquí en su negocio? Bueno, parece que no. Todo les va bien los lunes. Bueno, está bien. Mal ejemplo. No. Ella tenía ese fenómeno. No le iba bien los lunes. Buen servicio. Y un día decide chequear el app. Tiene un sistemita de citas y descubre algo. No solamente los lunes era el día en donde habían menos citas, pero descubre algo que le cambió la manera de que veía su problema. Era el día de más cancelaciones. Mira qué coincidencia. Menos citas, pero más cancelaciones. Y decide crear lunes de colores y café. Vamos a revolucionar la cosa aquí en este spa. Y comenzó una campaña activa donde daba café y era todo bastante ambiente y creo que decoraba con colores. Los resultados fueron impresionantes. El antes, 11 citas más o menos los lunes. El después, 17. Diferencia, más 54%. El ticket promedio estaba en 22,80. Pasó a 28,96. 27% diferencia. La retención, los clientes que vuelven en 30 días al salón, 12%, después 48%, 400%. Cuando ella decide hacer unas encuestas y le pregunta a la gente qué le gusta del salón, la respuesta le sorprendería. A Cristel la respuesta de sus clientes era: me relajo, me siento liberada, me recarga de energía. Nadie hablaba que si el corte era bueno, que si el blower, que si... Cristel estaba logrando vender una experiencia. Y este es un mensaje importante. No se venden productos o servicios, se venden
experiencias o transformaciones. Y cuando entendemos eso, cambia la óptica de lo que hacemos. Ahora, Cristel fue más allá. Cristel, no consultó con él, pero se inspiró en algo que hizo él. Este es Vilfredo Pareto. ¿Cuántos han escuchado de Vilfredo Pareto? Okay. Vilfredo Pareto, economista, sociólogo, filósofo, nació en 1848, italiano, pero por sangre. Él nace en París porque su padre estaba exiliado. Y él crea algo que se llama el principio de Pareto, que quiero que los que no lo conocen se lo lleven grabado hoy. ¿Qué dice este principio? El 80% de los efectos corresponde al 20% de las causas. ¿Y por qué esto es relevante para Cristel? Porque ella descubre, en base al principio de Pareto, que el 23% de sus clientes generaba también aproximadamente el 80% de sus ingresos. Se repite la máxima. Y esto es importante, porque identifica quiénes son. Eran mujeres ejecutivas, reservaban el lunes temprano y valoraban rapidez y bienestar emocional. Es importante que ustedes entiendan esto porque les permite ser más estratégicos, estratégicas en sus planes de lealtad, de fidelización. Ustedes tienen que consentir a ese 20% responsable del 80% de sus ingresos. Cuando ustedes hacen promociones, no es que se le manda a todo el mundo. No tiene que hacerlo estratégico, y hacerlo a través de esta óptica les permite ser un poco más estratégicos en la decisión. Ahora, ¿están listos para llevar el análisis de datos al siguiente nivel? Quiero hablarles de Segmenta. See what others can, know what others don't. Es una compañía que opera principalmente en la América Latina, que está entrando a Estados Unidos y que tiene un servicio interesante porque permite, a través de un sistema de información geográfica y los MATES, no sé cuántos han escuchado de los MATES, los MATE numbers, Mobile Advertising IDs, integrar un sistema que permite entender mejor el Customer Journey, los recorridos de los clientes. Un ejemplo, por ejemplo, utilizado en Banco Bienestar, Centro Histórico Puebla, México. Lo que están ahí bien son MATE numbers, esos puntitos verdes son los MATES. Te permite optimizar, por ejemplo, la mejor ubicación. Si tú quieres saber dónde vas a poner un local, más allá de basarte en información que puede que no sea necesariamente fiable, tú puedes monitorear el tráfico a pie, por ejemplo. Imagínense, el análisis de ese tipo de datos para que tú tomes decisiones más informadas. Conoces los patrones de dónde se mueve tu cliente ideal, dónde está, qué le gusta, qué lugares frecuenta. Segmentación precisa, tus campañas. En vez de basarte en la segmentación tradicional que te metes a las redes sociales, hombre de 18, mujer de 25, hasta... usas el MATE number para montar tu campaña. Y esa campaña que montas te permite atacar directamente a tu cliente ideal. Entonces, si tú sabes que va a haber un evento donde va a estar concentrado gente que entra dentro del perfil de tu cliente ideal, tú creas el polígono, se crea, la empresa lo crea, identifica los MATE numbers y se le puede entonces establecer campañas directas. Es diferente al geotargeting, que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, porque el geotargeting se basa en el número IP normalmente en las antenas de telefonía y es en el lugar específico donde están las personas. Difícilmente después tú puedes seguir cuando salen de ese radio apuntando la campaña. Y transformas datos en decisiones, combina ubicación y comportamiento para obtener la inteligencia accionable. ¿Qué les quiero decir con eso? Los datos son la clave para tu negocio y si aprendes a interpretarlos a través del análisis, tomarás mejores decisiones más frecuentemente. Y esa es la lección de la fase 3, ya casi terminando. Bloque 4, embudo de ventas como herramienta de crecimiento. Esto es importante a los que no lo han considerado. El embudo es un modelo conceptual que representa el recorrido del cliente, desde que descubre que existe y conecta su punto de dolor con tu solución hasta que se convierte en cliente. Se llama embudo porque se va estrechando. Hay bastante gente al principio, hay menos gente al final. Este es el embudo de venta. La primera es la etapa de conciencia, el top of the funnel, el TOFU, que le llaman en inglés. ¿Cuál es la mentalidad del cliente? Todos sus clientes pasan por esto, o sea, todos. Por eso es importante, porque ustedes definen una estrategia basada en lo que está ocurriendo en la psique, en la mente del cliente.
creo que tengo un problema o una necesidad, ¿qué opciones existen? Entonces, tú tienes que, como objetivo, hacer que los clientes potenciales conozcan tu producto, servicio o marca. Que sepan, que hagan un match, que los conecten. Mi punto de dolor, mi alivio. Tácticas, marketing de contenido es una, redes sociales, SEO, anuncios, webinars, influencers, que descubran tu marca para que la peguen con, digan, este problema lo tengo, ellos me pueden ayudar. Luego viene el interés, primero la conciencia, awareness, se llama en inglés AIDA. Interest, interés, la mitad del embudo. Estoy explorando soluciones. Después que descubrió que tenía un punto de dolor que no le deja dormir bien, comienza a buscar. Y tú lo tratas de atraer y educar a ese prospecto. Tú tienes que llevar acciones para tratar de que esa persona siga bajando en el funnel. Aquí está el funnel a la izquierda. Ya lo estás llevando por la fase moradita. Newsletters, casos de estudio, guías, pruebas gratuitas, webinars, entre otras. Luego viene la fase celeste, ya se va estrechando, menos gente va para allá abajo, la decisión. Estoy listo para comprar. Pero, ¿cuál es la mejor opción? Comienzas a comparar. Tú tienes que estar ahí para que te vean a ti también. Y que una de las cosas que compares sea la tuya, tu compañía, su producto o servicio. Entonces, el objetivo es convertir a este prospecto interesado en comprador, obviamente, y ya tú haces un llamado a la venta. Demostraciones, hey, agenda, pruébalo, comparativas, descuentos, testimonios, el social proof, la prueba social. ¿Cómo se subestima? Pero el libro Influence, que es clásico, si no lo han leído se los recomiendo, de Robert Cialdini, claramente lo establece. La prueba social es algo que mueve. Tú ves a las otras haciendo una cosa, tú asumes que es bueno. Yo lo decía estos días en mi podcast, por la pandemia, que todo el mundo compraba papel higiénico. ¿Qué obsesión comprar papel higiénico? Yo no sé por qué comprar atún. Y un día yo fui temprano al súper, esperé que se abriera la puerta para correr a comprar carnes, pero todo el mundo agarró para la izquierda y yo agarré a la derecha. Yo iba para las carnes y todo el mundo iba para el papel higiénico. Y yo quedé corriendo a pelear papel higiénico. Y yo no les puedo explicar por qué pero yo veía a todo el mundo yendo para allá, yo quiero uno, pues. No sé, es increíble. Porque si todo el mundo, yo sentí que yo estaba haciendo algo mal. Si habían 10 personas conmigo, en 9, o sea, 10, sí, yo era 11, y 10 se fueron para la izquierda y yo estaba solito agarrando carne, y yo sentía que yo estaba haciendo algo mal. Entonces yo estaba ya jalando los cuestión de papel higiénico, un fenómeno de la pandemia. Y por último, la acción, mentalidad del cliente, lo compro, objetivo, cerrar la venta y completar la transacción, compra sencilla, llamados claros a la acción, etc. Hay otras fases, fidelización y recomendación. Hay dos cosas que pueden ocurrir con clientes: se convierte en promotor o detractor de tu marca. Hay una cosa que se llama el Net Promoter Score. ¿Cuántas veces no hay un restaurante y le pregunta, o algún curso en lo que sea, de 1 a 10, ¿cuánto estaría dispuesto usted a recomendarle nuestros servicios a un amigo o familiar? Esa es la pregunta más importante del Net Promoter Score. Porque la media de esa pregunta es la que dice si tienes clientes que se están convirtiendo en promotores de tu marca o detractores de tu marca, potencialmente. Tienes que cuidar eso. Llego a la tríada de oro. Esto lo inventé, decía Salvador esta mañana. Yo lo inventé, le llamo así porque para mí es una tríada de oro. Cuando ustedes van a hacer negocios, están haciendo negocios, están buscando monetizar, lo primero que hay que hacer es construir una audiencia. Siempre tengan claro que construir audiencia es clave, porque construir audiencia precede a uno de los elementos más importantes en la era digital, que es la comunidad. La comunidad es muy valiosa. Son esos seguidores, esa gente que cree en tu producto, esa gente que está acompañándote. ¿Y por qué es tan importante la comunidad? Porque luego viene la monetización. Uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores de hoy día es no proceden de acuerdo a un método científico, no crean la hipótesis de valor ni la hipótesis de crecimiento. No validan que su cliente ideal realmente quiere ese producto. Volvemos a las decisiones, yo creo, yo estoy seguro, a mí me parece, alguien lo está haciendo. Acuérdense que hay negocios que otros pueden estar haciendo, pero en los mercados en donde estás por operar, tienen el fenómeno de las barreras de entrada. Hay barreras de entrada fuertes. Voy a poner una plataforma de 2 lados, voy a competir contra Uber. Uber todavía está perdiendo plata. Está perdiendo plata porque lograr efecto red es un reto importante. ¿Y por qué el efecto red es tan importante que
Tienes que seguir perdiendo plata, porque el efecto red es cuando logras realmente crear valor en ambos lados de la plataforma. Que haya bastante gente con autos dispuestos a transportar, que haya bastante gente dispuesta a registrarse para que lo transporten. Si tienes pocos de una y muchos de otra, o viceversa, no logras el efecto red. Y al no lograr el efecto red, fracasa tu plataforma. Entonces, mucha gente tiene idea de plataformas de dos lados, pero necesitas tener un pulmón financiero importante para seguir aguantando mientras el efecto red se crea. O como decía el querido profesor Denef, que todos los pingüinos se tiren al agua. Importante, profesor de Managerial Economics de Salvador y mío. Entonces, un embudo bien planificado impulsa tus ventas y construye relaciones que hacen crecer el negocio de forma sostenida. Cuando se optimiza el recorrido del cliente, la tasa de conversión puede aumentar hasta un 300%. Planifiquen las estrategias de marketing siguiendo el embudo y van a notar una diferencia importante en su negocio. Y por último, llegamos al final. Storytelling con inteligencia artificial para conectar y vender. Yo quiero hablarles de este señor, Rob Walker, New York Times, que hizo un experimento fascinante. ¿Qué hizo Rob Walker? Dio respuesta a esta pregunta. ¿Qué hace que un bien valga más que otro? Uno de los más grandes dilemas que seguramente ustedes han enfrentado es definirle el precio a un producto. ¿Cuánto cobro? Uno tiene hasta miedo. Y me dicen que no. Quiero que me digan que sí, quiero plata. Pero, ¿cómo hago? Esto más o menos nos da una aproximación de una respuesta bastante interesante. Y el experimento que hizo Rob Walker, él agarró y se fue a un mercadito, compró varios productos que no valían nada. Un caballito, una cabeza de caballito de cerámica que no valía nada. Creo que le costó $1. Ahí está. $1. Un tarrito de mayonesa. $1.29, $1.26. Contrata a unos copywriters, escritores de contenido, y les contrata para que construyeran una historia ficticia alrededor de los productos. Y me recuerdo la del caballito. Era el caballito de una carroza que circulaba en la edad, no era la edad media, era siglo XIX, no me acuerdo exactamente, pero hace varios siglos atrás. Se desprendió y ese circo era un circo que iba pueblo por pueblo en Europa y alegraba a la gente. Y pone los productos en eBay. Y contaba la historia de la mayonesita y no me acuerdo de memoria de la mayonesa, pero bueno, para no hacerle la historia larga. ¿Cuál fue el resultado? El tarro de mayonesa lo vendió en $51. Costó $1. $51. La cabecita famosa de caballo se vendió en 46. El circo y alegrar a los pueblos. Mentira, era un experimento. El valor promedio, había otros bienes que puso por cuestión de tiempo, 2.700% más el valor de venta. La historia. Y algo que yo quiero que ustedes se lleven hoy día. Y es el storytelling. Es una herramienta poderosa de conexión con su público meta. No saben cuánto. Y Simon Sinek, en su libro Start with Why, nos plantea unos círculos que te dicen cómo debes plantear la construcción de tu historia. La historia comienza con el porqué. ¿Y por qué comienza con el porqué? Porque el porqué siempre es emocional. Se conecta a través de las emociones. Luego el cómo. Y por último el qué. La mayoría de las marcas comunican desde el qué. Error terrible. No saben cuántos les resta en la hipercompetencia que existe en los mercados. Pero vamos a ser claros. La mayoría de los mercados son océanos rojos. Pocos pueden
decir que lograron construir un océano azul y tener un nicho subexplotado. La mayoría son océanos rojos. Y los que conectan empiezan siempre desde el por qué, porque es emocional. La próxima vez que estén pensando en arreglar o rediseñar o replantear su sitio web, una de las primeras cosas que tienen que validar es si el por qué está claramente planteado en su sitio y en su mensaje en general. La historia cambia la forma en la que vemos los bienes, es decir, impacta su percepción de valor. Amigas y amigos, precio. Precio no es costo más margen. Ese es otro de los errores que más cometemos. Precio es percepción de valor. Precio es la capacidad que tienen cada uno de ustedes de incrementar la percepción de valor y capturar, porque no solamente crearla, realizarla, capturarla. Si ustedes logran crear esta percepción, lograr capturar lo mayor posible dentro de este espacio, es éxito. Por eso que un Rolex Submariner te puede costar $16,000, pero producirlo te cuesta si acaso $600. Porque la gente está dispuesta a pagar tanto más sobre un bien que solamente valía 600. Pagarse casi $20,000 por la capacidad de Rolex de capturar la percepción de valor que han creado en cada uno de ustedes. Entonces, el mensaje para terminar es: no necesitas ser viral, no necesitas ser el más barato, no tienes que ser o tener el mejor producto, solo necesitas validar con tu cliente ideal, analizar bien tus datos, construir un embudo con propósito, desarrollar una historia que conecte con la gente, pero sobre todo, y a los que ven mi podcast los martes a las 8 de la noche en Movida Hispana, tienen que atreverse a crear su propia suerte. Y con ese mensaje les agradezco mucho la atención y quedo abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Podemos encontrar ahí para que todos puedan escanearlo. Código QR.